Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Le damos gracias a nuestro Señor por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos de esta manera. Quiero invitarle para que me acompañe a entregar este momento a nuestro Dios en oración. Padre, en este día bendecimos tu nombre. Te honramos. Te proclamamos como el Señor de nuestra vida. Te rendimos alabanza y pleitesía, Señor, a tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos porque tú eres nuestro Dios. Eres el Señor de la creación. Hoy, Señor, juntos, desde diferentes lugares, exaltamos tu nombre. Hoy, Señor, escogemos adorarte a ti. Hoy, Señor, nuestra alma se eleva ante ti, Señor. Hoy nuestra alma proclama tu nombre, proclama tu grandeza. Hoy le decimos a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová. Bendice a tu Hacedor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por cada petición contestada. Gracias, Señor, porque tú has estado allí todo este tiempo. Gracias, Señor, por la manera como tú nos has provisto. Gracias por la manera, Señor, como tú has sanado a muchas personas. Gracias por la manera como tú has visitado hogares. Gracias por cada persona, Señor, que ha depositado su fe en ti, Señor, para salvación de su alma. Hoy bendecimos tu nombre, hoy te exaltamos, hoy declaramos tu grandeza en medio, Señor, de tu pueblo, que en diferentes lugares escoge adorarte a esta hora, escoge bendecirte, escoge, Señor, rendirte a ti toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Padre, nuestras vidas y la vida de cada hogar representado en las personas que en este momento se conectan con nosotros, la bendecimos. Y tu presencia, Señor, la declaramos en medio nuestro, porque tú eres nuestro Señor y porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Amén, Señor, y amén. Acompáñeme ahora a leer una porción de la Escritura, el Salmo capítulo 100, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren con alegría al Señor. Vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle y alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Ahora les invitamos a que junto con el Ministerio de Alabanza, usted pueda, desde ahí donde se encuentra, adorar a nuestro Señor juntamente con nosotros. Al Señor sea la gloria y la honra en esta mañana por la grandeza de su amor y de su misericordia. Cuán grande es Él. Te adoramos, Señor. Nos deleitamos en tu presencia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona
los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eres grande, Señor. Eres todopoderoso. Eres la única razón de nuestra adoración, la única razón de nuestra alabanza. A ti cantamos esta mañana. A
A ti te exaltamos, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Señor. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Señor. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Eres nuestro Señor. Eres quien nos sana. Eres quien nos liberta, Señor. Exaltamos tu nombre, porque en ti hay sanidad. En ti hay libertad. Solo en ti, Señor. Le invitamos a proclamar a Jesucristo como su sanador. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sana, soy libre en
victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Voy a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Voy a aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú eres sano, eres libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que llevó la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Te ha tocado con su mano, has recibido sanidad. Y somos sanos, somos libres en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. A ti la gloria, Señor. A ti la honra. Al que nos sanó, al que nos liberta, al que nos cuida por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a su nombre. Después de esta alabanza con la cual hemos ministrado al Señor y nos hemos regocijado en Él, quiero invitarle para que disponga su corazón para que escuche la reflexión bíblica en este día a cargo de nuestro pastor Fabio Enrique Calderón. Bendiciones para todos. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, y leeremos hasta el versículo 7 del capítulo 53. Dice así la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El siervo sufriente de Dios, nuestro tema. Este pasaje de Isaías 53 es considerado por muchos como un pasaje cumbre en las Sagradas Escrituras. Es un pasaje que nos describe el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías no lo vio, no estuvo al lado del Señor. Muchos años antes el Espíritu de Dios le fue revelando a él todo lo que habría de venir, no solo con el pueblo del Señor, sino también esa promesa que se inició allí cuando Moisés habló y dijo que profeta mayor que él, el Señor levantaría para su pueblo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Es uno de los profetas que más nos habla acerca del Señor. Es uno de los profetas que más se menciona, y particularmente este pasaje, en el Nuevo Testamento, de muchos pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Es decir, es un pasaje que realmente a través de todos los tiempos tiene su vigor, tiene su trascendencia, y nos ayuda a nosotros a mirar, a contemplar, a entender cómo el Dios que nos ama profundamente permitió que hablase los profetas de una manera muy sabia, guiados por el Espíritu Santo, acerca del advenimiento por primera vez de los sufrimientos del ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, del versículo 13 del capítulo 52 en adelante, nos da una panorámica muy especial de todo lo que nuestro Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra en su ministerio terrenal, y más aún de todo lo que va a suceder en tiempos futuros. Este pasaje es considerado el cuarto canto o poema en el libro de Isaías. Hay otros poemas, hay otros cantos, y todos ellos se refieren al Maestro, al Señor, a nuestro amado Salvador Jesucristo de Nazaret. El primero de ellos lo encontramos en Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 9, y habla del carácter del Señor. El segundo canto lo encontramos en Isaías 49, versículo 1 al 6, y nos habla del Señor, del siervo, en su ministerio profético. El tercer cántico de Isaías o poema referente al Señor lo encontramos en el capítulo 50, versículos 4 al 9, y habla de la fidelidad del siervo a la misión que le ha sido entregada. Hay un pasaje muy especial en el Nuevo Testamento, que es en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 35, donde hay un hombre que no pertenece al pueblo del Señor. Es conocido como un eunuco etíope que va en su carruaje por el desierto. Y él va leyendo un libro, un rollo de las Sagradas Escrituras. Y ese rollo que él va leyendo es precisamente Isaías 53. Cuando él va leyendo el rollo, el Espíritu Santo acerca al evangelista Felipe a aquel lugar, a aquel carruaje, y entablan una conversación, y Felipe le empieza a explicar el camino de la salvación a aquel varón que tiene deseos, que tiene anhelo por conocer de Dios. Aquel hombre que aún sin ser judío, sin ser israelita, tiene ese deseo por saber cómo es el Dios que sacó a Israel con mano poderosa de Egipto,
¿Cómo es ese Dios que ha hablado, del cual se ha hablado durante mucho tiempo? Así como mucha gente no pertenece hoy al pueblo del Señor, toman la Escritura, tratan de entenderla con su mente natural y no logran captar todo el contenido y el mensaje de la misma, así hoy el Señor levantará y ha levantado muchos hombres de Él para que también se acerquen a mucha gente, para que también ayudemos a la gente a entender el camino de la salvación. El final de aquella historia es hermoso, porque es un final donde nosotros vemos que el Señor le permite a aquel hombre conocerle, y no solamente conocerle, sino que él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautizó en el lugar donde encontraron agua. ¿No le parece a usted maravillosa la forma como Dios obra, como Dios actúa en medio de la humanidad, cómo Dios se mueve en medio de cada uno de nosotros? Isaías, en el capítulo 52, el versículo 13, inicia hablándonos a nosotros de cómo el Padre exalta a su Hijo, cómo el Padre tiene a su Hijo en un lugar de preeminencia, en un lugar de dignidad, como debe ser y como corresponde. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, nos dice a nosotros y le enseña a los hermanos en aquella época, que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros leemos la Escritura de esa manera, entendemos que ese nombre que el Padre le está dando a Jesús es el de Kyrios, o Señor. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, lo hacemos con esa reverencia. Debemos tener ese cuidado de saber que estamos hablando con el Señor, del cual están sujetas todas las cosas. Pero al siguiente versículo, Isaías en su profecía nos está diciendo que la apariencia de Jesús asombra porque fue desfigurado delante de los hombres. Y fue desfigurado, mi amado hermano, querido amigo, porque en la voluntad del Padre estaba que el Hijo diese su vida por cada uno de nosotros. El trato que Jesús recibió fue brutal, y lo que Él padeció fue algo inimaginable. En nuestras mentes no ha estado ni estará nunca siquiera en la más mínima acercamiento el poder comprender la magnitud del sufrimiento del Señor, porque no solamente fue el sufrimiento físico, también en Jesús se cumplieron todas aquellas cosas que se requerían para que tú y yo fuésemos aceptos delante del Padre. Él pagó por ti y Él pagó por mí. Luego, las naciones quedarán asombradas, los reyes cerrarán la boca cuando logren comprender quién es Jesús. Y está hablando proféticamente hacia los tiempos finales, cuando todos lamentarán, el pueblo de Israel lamentará y llorará por haber rechazado a Jesús. Juan en el capítulo 1 nos dice que vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Mas a todo aquel que cree en Él y le recibe, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y somos hijos de Dios no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, desde el momento en que aceptamos a Cristo. Y para ti, amigo, en el momento en que tú recibas a Jesús, Él te hace una nueva criatura, y Él, por la voluntad del Espíritu Santo, por la voluntad de nuestro Padre Celestial, te llama para que le conozcas y para que tengas esa nueva vida. Isaías nos habla de tres cosas en este pasaje del 53. Y la primera de ellas es que él habla con una pregunta que viene de lo más profundo de su corazón. Y esa pregunta es, en primer lugar, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Porque el pueblo que ha sido llevado cautivo y el pueblo que ya ve luces de retorno, empieza a escuchar palabras de esperanza, empieza a escuchar mensaje de vida, pero el pueblo ha cerrado el corazón. El pueblo, mis queridos hermanos, se ha endurecido, está en una indiferencia hacia las cosas del Padre Celestial. Mantienen algunos la religiosidad y otros han llegado a mezclarse tanto con aquellas naciones paganas donde fueron llevados, que ellos, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, cuando fueron cautivos por el rey Nabucodonosor, algunos se negaban a regresar a la ciudad del Señor, a Jerusalén. Y otros ya su corazón no aceptaba muchas cosas. Y aquí Isaías dice, ¿quién ha creído a lo que estamos diciendo? Que vendrán tiempos diferentes, que vendrán tiempos gloriosos. Y aquel tiempo, mis queridos, no se diferencia en mucho de estos tiempos cuando se predica el mensaje de salvación, cuando se habla de las cosas que Dios quiere y tiene para el ser humano, y el ser humano se ha secularizado, se ha endurecido tanto que no quiere aceptar las cosas de Dios, y aún situaciones tan difíciles como las que hemos estado viviendo, muchos las ven como cosas normales que pueden pasar, y aún ya en este tiempo las personas viven como si nada hubiese sucedido, como si nada hubiese acontecido en medio de la humanidad. Y la iglesia del Señor es llamada no a endurecer su corazón, sino a agudizar sus sentidos y estar atenta a la voz del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y a estar atenta a cumplir con lo que Dios tiene para este tiempo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es esa palabra angustiosa que sale del corazón de un hombre que se ha entregado de lleno a la proclamación de la palabra, que se ha entregado de lleno al servicio de Dios. ¿Te has preguntado, querido hermano, cuántas veces tu pastor se duele de saber que ha enseñado la palabra y que esa palabra en tu corazón no ha tenido cabida? Amigo, ¿te has preguntado cuántas veces Dios se ha acercado a ti, te ha hablado y tu corazón se ha cerrado a la voz de Dios porque crees que las respuestas las tienes tú o las tienen las personas más allegadas a ti, o consejeros que están muchas veces en peores condiciones que la tuya? Cuando la palabra es proclamada, esa palabra trabaja porque es una palabra viva. Cuando se anuncia la palabra, esa palabra mueve el corazón del hombre si el hombre abre su corazón. El apóstol Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 12, versículo 38, ve con asombro y describe de esa manera la incredulidad del pueblo después que Jesús había hecho milagros en medio de ellos. Y recuerda estas palabras de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 10, versículo 16, expresa lo mismo. Porque el deseo de todo hombre que ha sido llamado por el Señor, todo hombre que ha sido escogido por Dios para llevar el Evangelio, toda iglesia que está establecida en un lugar para llevar, sea de labios o sea de testimonio, de alguna forma la palabra de Dios a la gente, mis queridos, es que la gente crea, acepte lo que la Escritura nos está diciendo, porque no podemos predicarnos a nosotros mismos, estamos predicando al Dios del cielo. Somos llamados a predicar a Jesucristo. Y como nosotros somos llamados a predicar a Jesucristo, tenemos que contemplarlo, tenemos que estudiarlo. La persona de Jesucristo es fascinante. Desde antes que el Verbo se hiciese carne, lo podemos estudiar en el Antiguo Testamento, como lo estamos haciendo hoy. En el momento en que Jesús vino a este mundo, lo seguimos estudiando. Su ministerio de 3 años, relativamente corto, impactó al mundo, cambió las personas. Y ahora lo seguimos estudiando porque la tumba está vacía y Él ha resucitado. Porque es el Cristo vivo y lleno de poder,
Y no es solamente estudiarlo, porque no es una filosofía, porque no es el cúmulo de una serie de conceptos religiosos. Estamos hablando del dador de la vida, y el que se acerca a Él tiene vida. El que le conoce a Él ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Y cuando nosotros seguimos estudiando lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Jesús, debemos valorarlo, debemos tenerlo más en cuenta, debemos estimarle. El mensaje de Isaías es penetrante, es contundente. Es un mensaje que nos lleva a nosotros a despertar y a entender y a recordar diariamente el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Que Juan, que Pablo, que Isaías se asombraran de ver la incredulidad del pueblo es válido, pero que Jesús también se asombrara es para que nosotros examinemos nuestras vidas y podamos acercarnos a Él, y si hay algún espíritu de incredulidad en nosotros, de duda, pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie y que nos ayude para seguir hacia adelante. El mismo Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 6, se asombró de la incredulidad que encontró en el pueblo cuando fue a predicarles la palabra. Cuando les enseñó y encontró que cerraron su corazón. ¿Cuántos hemos visto milagros, señales, maravillas y prodigios de parte de Dios y no nos acercamos a Él? Algunos están diciendo que muchas de las cosas que Dios ha podido hacer en su vida puede ser el hecho o el efecto de cosas naturales o de cosas que ocurren por la meditación o cosas que no son realmente las de Dios. Pero cuando la iglesia ora por las personas, cuando la iglesia está clamando para que ocurran milagros, los milagros ocurren. Si tú en algún momento estuviste en una clínica, estuviste allí postrado en alguna situación y la congregación de algún familiar tuyo o la congregación donde tú estabas clamó a Dios por ti, Dios hizo el milagro, dale la gloria a Dios y abre tu corazón. Y si tienes dudas, llévaselas al Señor y dile: Señor, ayuda mi incredulidad. Ahora Isaías también habla del brazo de Jehová. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es interesantísimo que tú y yo mantengamos estos términos, estas frases poderosas muy dentro de nuestro corazón. Porque cuando la palabra utiliza figuras literarias, utiliza muchas cosas de estas, es para que usted y yo las investiguemos y las guardemos. Saca tiempo para estar con la palabra. Saca tiempo para tomar nota de muchas cosas que tú necesitas, que yo necesito, para escudriñarla, porque en ella hay vida eterna. Y cuando se habla del brazo de Jehová, debemos remontarnos al capítulo 6 del libro de Éxodo, versículo 6, donde nosotros escuchamos a Dios hablando y escuchamos cómo el Señor está fortaleciendo a su pueblo, fortaleciendo a sus líderes, Moisés y Aarón, ante una misión que les ha encomendado. Moisés debe pararse frente al faraón, y así lo hizo por mucho tiempo, hasta que Dios fue cumpliendo paso a paso su propósito. Y luego Moisés escucha y le dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿Escuchaste eso? Por tanto, Dios hoy nos dice que Él es Dios, es Jehová, el Señor del universo. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ya es una palabra de promesa. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios que cumple todas las cosas. Nuestro Dios es veraz, digno de absoluta confianza. Y Él dice así: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Si alguien puede extender su mano, su brazo poderoso, para librarte de la servidumbre, es el Señor. No hay otro que pueda hacer esa obra maravillosa. Usted puede tener algunos momentos
donde pueden mejorar muchas situaciones, porque otro te aconseja, porque otro empieza a ayudarte o porque tú mismo te lo has propuesto y tenemos una voluntad y podemos mejorar. Pero un cambio profundo se da cuando el brazo del Señor se extiende en nuestro favor. Egipto simboliza para nosotros en el día de hoy el mundo. ¿Por qué simboliza el mundo? Porque fue una nación que mantuvo cautivo al pueblo del Señor más de 400 años. Tareas pesadas, servidumbre. Y cuando uno ve la historia de Israel, la cual tenemos que recordar permanentemente, nos damos cuenta la obra del Señor a nuestro favor. Porque igual como Faraón simboliza al enemigo de nuestras almas, nosotros hemos tenido sin Cristo tareas pesadas. Hemos tenido, y muchos que no tienen a Cristo están bajo la servidumbre del pecado, de Satanás. Él pone sobre usted culpa cada vez que usted peca. Primero le muestra el pecado, lo lleva, lo enreda y después lo señala, lo culpa y lo destruye. Y el Señor quiere que usted sea libre. Quiere quitar esa servidumbre de su vida. Quiere que usted empiece a vivir una vida totalmente nueva, diferente. El Señor no lo quiere a usted atado a ninguna obra de la carne que lo va a destruir. Él quiere que usted se consagre a Él, que usted, si no lo ha conocido, lo conozca. El enemigo quiere mantenerte como esclavo. Entonces el Señor ha manifestado su brazo. E Isaías lo pregunta, ¿quién ha visto el poder de Dios? ¿Quién ha visto la mano poderosa del Señor? Ante las naciones, el libro de Isaías, el capítulo 52, versículo 10, dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí ya la palabra nos está hablando proféticamente del Señor. Él desnudó el brazo. Cristo vino a este mundo. Isaías está hablando muchos años antes del nacimiento del Señor, pero cuando Él vino, el Salvador de la humanidad, su palabra fue predicada y será predicada. Y hoy el mundo entero sabe que hay una iglesia que es la reserva moral y espiritual, que América Latina y nuestro amado país es una reserva espiritual que impide que mucha gente logre propósitos demoníacos y que logren avanzar más de lo que ya están avanzando. Se vendrá un tiempo muy difícil de persecución, pero la iglesia se mantendrá firme porque tiene al Salvador, porque tiene al Señor, y es necesario que la iglesia sepa que el brazo del Señor se ha abierto, se ha desnudado, está para la iglesia y está para que el mundo pecador venga al Señor. La mano del Señor sobre la iglesia, el brazo del Señor extendido sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia. Este es un tiempo único, especial. No sabemos en qué momento el Señor ha de venir por la iglesia, pero lo que sí sabemos es que este es el tiempo y el momento oportuno para que la gente escuche el mensaje de salvación y que la gente reciba al Señor y que la gente pueda creer a la palabra de Dios y acercarse al Dios vivo y verdadero, porque Dios no quiere mejorar cosas, Dios quiere cambiar las cosas. Primera de Corintios nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, Segunda de Corintios 5:17 nos dice a nosotros que el Señor hace todas las cosas nuevas a aquellos que se acercan a Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un mensaje maravilloso. Cristo, el Dios del cielo y de la tierra, es visto por su pueblo como un renuevo delante de Él y como una raíz de tierra seca. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no es admirado? ¿Que no es digno de reverencia para el mismo pueblo de Israel? Lo está diciendo Isaías. Porque Israel esperaba un rey que se levantase con el poder político
y con el poder militar y asimismo espiritual, y los liberase de la esclavitud de las naciones donde ellos estaban cautivos, en este caso Judá por Babilonia, Israel por los asirios. Y cuando Jesús vino a la tierra, ellos esperaban ser libres del yugo de los romanos. Y Jesús expresó: mi reino no es de este mundo. Isaías nos habla de Jesús, del Cristo glorioso, como el varón de dolores. Lo has examinado, ¿verdad? ¿Lo has pensado en algunas ocasiones? Jesús, varón de dolores. El sufrimiento es una experiencia constante en la vida de los seguidores de Jesús. Y mira lo que nos dice: no solamente es varón de dolores, sino experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir esto? En el hebreo, esta frase se traduce como conocer y es usada para designar profundamente las diversas formas de conocimiento en lo más íntimo de aquellos que sufren. Y cuando Él lo está diciendo, mis queridos, Jesús conoció a lo largo de su ministerio y aún en su nacimiento lo que fue la persecución, la angustia en lo más profundo de su ser y de la vida de los demás, las enfermedades que Él, con el poder del cielo, el Señor sanó, la desesperación, la esclavitud que experimenta la raza humana por causa del pecado. Lloró ante la tumba de Lázaro, sintió lo más profundo de su ser conmovido, el dolor desgarrador cuando vio las ovejas que estaban sin pastor, a su pueblo divagando bajo el yugo de unos líderes religiosos secos que no tenían la autoridad que deberían tener para hacer que el pueblo volviese hacia el Señor, llenos de conocimiento, cuestionando las obras que Jesús llegó a realizar en medio de los hombres, si las hacía en el día de reposo o no, como fue el caso de aquel ciego de nacimiento, del cual nosotros tenemos conocimiento por la misma Escritura en el Evangelio de Juan, el capítulo 9. Ahí está Jesús, experimentado en quebrantos, en lo más profundo de su ser. Impresionante la manera como Isaías ve al Maestro, ve los sufrimientos de Él que se cumplirían muchos años después. Y nos interesa saber cómo Él dice: no lo estimamos, no lo valoramos, no lo tuvimos en cuenta. Fue como cualquier criminal tratado, juzgado, fue crucificado y obligado a llevar la cruz, fue flagelado, pasó por todos los intensos dolores físicos y emocionales y sintió el peso de todo el pecado de la humanidad. No es la doctrina de la prosperidad la que tiene vigencia ni puede seguir teniendo vigencia en este tiempo, porque esta es la mayor herejía de estos tiempos. Es la persona de Jesús la que tenemos que predicar. Y una de las cosas es que el Señor nos dice que debemos seguir sus pisadas, porque nos ha dejado ejemplo y está hablando del sufrimiento. ¿Cómo le quitamos el sufrimiento a la vida y más a la vida espiritual, cuando la misma Escritura nos dice que muchas son las aflicciones del justo y que de todas ellas nos ha de librar el Señor? En segundo lugar, Isaías nos da un mensaje tan impactante que tú y yo debemos mantenerlo. Despiértalo en tu ser, porque el Señor sufrió por amor a nosotros. Y la descripción del sufrimiento me parece
realmente impactante. Sufrió el desprecio. No nos gusta ser despreciados. Cristo fue despreciado. Y fue despreciado a aquellos a quienes vino a servirle. Fue desechado como si no valiese nada. Experimentó dolores físicos, quebranto en su alma. Oró en el Getsemaní. Su oración fue una oración donde caía en su rostro el sudor como grandes gotas de sangre, que algunos nos dicen que es el resultado del intenso sufrimiento en la vida de las personas. Y no solamente eso, sino que va mostrando el quebranto interno. Y le pidió al Padre: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Azotado por los soldados romanos, y los historiadores como Flavio Josefo nos dicen que cada uno de los azotes iba abriendo las carnes de Jesús hasta que llegó a verse sus costillas. Herido por la lanza del soldado romano en su costado, por cuya herida hemos sido curados espiritual y emocionalmente. Físicamente tenemos la oportunidad de clamar por sanidad cada vez que la requiramos. Abatido. Usted sabe lo que es estar abatido. Yo sé lo que es estar muchas veces abatido. Cristo fue molido, fue desmenuzado. El castigo de tu paz y de mi paz, de esta tranquilidad que disfrutamos, del poder acostarnos y dormir bajo la protección de Dios y estar bajo el amparo del Altísimo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque cuando el pecado estaba en nosotros, nuestra conciencia no nos dejaba dormir. Ahora que tenemos a Cristo y aún fallando muchas veces, vamos al Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y podemos reposar en los brazos de nuestro Dios, de nuestro buen Padre Celestial, gracias a que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Angustiado, afligido, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Cuando las ovejas tienen suficiente lana, el pastor las toma y las trasquila, quitándole esa lana, y luego de esa lana hacen el negocio que trae renta, que trae ganancia para los pastores. Mis hermanos, llevó tu enfermedad y tus dolencias, llevó mis enfermedades y mis dolencias, esa enfermedad que es peor que la enfermedad física de cualquier índole, que es el pecado, que carcome por dentro, que destruye relaciones, que destruye hogares, que destruye y se roba la juventud de aquellos que se entregan a los placeres de esta vida. Ese pecado, esos placeres que destruyen, Cristo los llevó en su cuerpo, en su carne, en la cruz, donde esa cruz es maldición, y allí pagó y exhibió públicamente a los principados, a las potestades, y el acta de decretos que había contra nosotros fue borrada, fue quitada. El prontuario que nos hacía a nosotros pecadores y que nos condenaba fue quitado, porque Cristo pagó en esa cruz, en ese madero, la maldición que había para nosotros fue quitada de nosotros, y la ira de Dios cayó sobre su Hijo, y allí nosotros encontramos en Él la salvación, la vida eterna, el perdón y la paz de nuestra alma. Su cuerpo, mis queridos hermanos, su obra, su vida, es el ejemplo del siervo que no abrió su boca. No sé cómo somos nosotros en medio de una aflicción,
No sé cómo somos nosotros en medio de esos tiempos que nos llegan difíciles a nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo hacemos, cómo nos movemos. Lo que sí sé es que el ejemplo de Jesucristo es el ejemplo que cada uno debemos de llevar, de seguir, cuando Dios está haciendo su propósito en nuestra vida, cuando Dios está cumpliendo su obra en nosotros, mantenernos de tal forma que podamos entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y mantener nuestra vida en silencio en la presencia del Señor, en oración, manifestando nuestra gratitud. El Señor no abrió su boca. Él hubiera orado y una legión de ángeles hubiera bajado del cielo, hubiera descendido y lo hubiera librado de ese momento agónico, pero Él prefirió hacer la voluntad de su Padre. Y la Biblia nos enseña que no hubo engaño en su boca. No se halló pecado en él. ¿Qué sentiría Isaías cuando vio todo esto? Cuando le fue revelado toda esta grandeza del Señor. En tercer lugar, el sufrimiento de Jesús nos trae a nosotros los beneficios de su sufrimiento. Del versículo 10 al 12 del capítulo 53, esos beneficios es haber llevado a cabo el plan de redención. Si Cristo no hubiese muerto, si todo este sufrimiento no se hubiese cumplido en Él, nosotros, si Él no hubiera resucitado, seríamos sin esperanza, estaríamos condenados eternamente. La paga del pecado es muerte, pero Cristo vino y pagó por cada uno de nosotros y se llevó a cabo el plan de redención. Fue al mercado de los esclavos y nos compró, nos arrebató de las manos de Satanás, de allí, de esa servidumbre en la que nos encontrábamos, y nos dio vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Los beneficios de su sufrimiento le llevó a cumplir la voluntad del Padre, y fue la mejor satisfacción de Jesús. Cuando tú y yo vivamos situaciones difíciles sabiendo que se ciñen al perfecto plan de Dios para nuestra vida, créame que seremos beneficiados y el corazón de Dios estará alegre con nosotros. Nunca se desvió Jesús del propósito que el Padre había trazado para Él. Ofreció todo su ser, fue una vida en expiación. Se entregó absolutamente y sin reservas. Si Él hizo eso en favor de tu vida y de mi vida, ¿qué haríamos nosotros por Él? ¿Sabe? La entrega nuestra a Jesús debe ser plena y absoluta, sin reserva alguna. Y la aflicción de su alma vio el fruto que le permite ahora hacer justo a muchos que creen en Él, que le reciben como su Señor y Salvador. El nombre de Jesús es conocido en todo el mundo. No es aceptado por todos, pero su palabra seguirá siendo predicada. Su nombre seguirá siendo proclamado. Su obra seguirá siendo exaltada. Seguiremos hacia adelante, firmes, entregando todo por Él, aún nuestra propia vida, porque nuestro Señor, el siervo sufriente de Dios, nos ha dado a nosotros vida, nos ha equipado, nos ha entregado grandes promesas y grandes armas, nos ha dado a nosotros, mis queridos hermanos, la presencia de Él en nuestras vidas, su palabra, y nos permite a nosotros seguir cada día hacia adelante, tomados de su mano. Que Dios nos bendiga y que Dios siga guardándonos de todo mal, de todo peligro. Y a ti, amigo, que me escuchas, quiero concluir diciendo lo siguiente. Dios quiere que los seres humanos
le conozcan. Dios quiere que le acepten como el Señor y el Salvador personal de sus vidas. Que Dios continúe bendiciéndonos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la palabra tuya. Gracias por lo que ella nos está enseñando. Gracias porque eres Dios vivo, verdadero, porque eres Dios poderoso. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias porque ese sacrificio me ha dado a mi vida y vida en abundancia. Por tu palabra, gracias. Sigue obrando, sigue edificando, exhortando. Permite que el corazón de la iglesia siga abierto a las grandes verdades que tú nos has enseñado. También oramos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que puedan conocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Amigo que me escuchas, si tú deseas recibir a Jesucristo, ora conmigo y dile así: Señor, hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que me ayudes a seguir hacia adelante tomado de tu mano en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo para recibir a Cristo, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Le damos gracias al Señor por su palabra en este día. Le bendecimos a nuestro Señor porque de manera voluntaria Cristo Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y hoy su nombre lo podemos alabar, lo podemos glorificar en medio nuestro. Un motivo más que tenemos para agradecer a nuestro Señor es el hecho de que ya nuestros pequeños pueden asistir con sus padres a la reapertura de Ebenezer Kids de manera presencial. Así que papitos ya pueden dirigirse hasta la congregación Iglesia Ebenezer Central para que juntamente con sus pequeños pueda adorar al Señor y ellos puedan recibir instrucción de la palabra de manera presencial, así mismo como nuestros adolescentes. Gracias por acompañarnos y que el Señor bendiga sus vidas y hogares.